Estamos en la cuarta parte del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estamos viendo Juan 11, 28 al 44 en este día. Y podemos titularlo, el que da vida a los muertos. Ayúdenme con los celulares, están mandándome mensajes y díganle que no estoy. El que da vida a los muertos, el título que podemos poner en esta mañana. Versículos 28 al 44. Vamos desde el versículo 28 en adelante. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Vimos en nuestro estudio anterior que a los 4 días de muerto Lázaro, Jesús llega a Betania, donde él está sepultado. Marta, hermana de Lázaro, sale al encuentro y reclama al Señor de una manera, estoy absolutamente convencido, de una manera irreverente, de una manera que no merecía el Señor. Sin embargo, cada uno de nosotros en desesperación seguramente que hace exactamente lo mismo frente a Dios. Y las palabras que utiliza Marta son las mismas que vemos que utiliza María luego. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús declara que Él es la resurrección y la vida, y que si alguien cree en Él, aunque esté muerto, no morirá para siempre. Luego Marta declara que cree en la resurrección de los muertos conforme a una sana doctrina, sin imaginar que su hermano resucitaría, y que Jesús le estaba hablando de la resurrección que venía a ser de Lázaro, aparte de hablarle de esta sana doctrina de aquellos que creen en la resurrección. Veamos el versículo 28 hasta el versículo 32. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto
mi hermano. María se postra a los pies del Señor, reconociendo que es Jesús el Salvador, que es Jesús el Mesías prometido. Reconoce su deidad, su grandeza, y se postra a sus pies. Sin embargo, luego de esta actitud tan reverente, vuelve a una actitud irreverente igual que su hermana, reclamándole al Señor y Jesús el no haber estado presente, sabiendo que si él estaba presente en medio de su enfermedad, entonces Lázaro no hubiera muerto. Podríamos imaginarnos a las dos hermanas hablando entre sí al cabo de la muerte de su hermano, diciéndose una a la otra: si el Señor hubiera estado acá, si Jesús hubiera estado acá. El reclamo de ellas es absolutamente válido. Están diciendo: en verdad, el que nos amaba no estaba en el momento en que le necesitamos. No hubiera muerto mi hermano si él hubiera estado acá. Y como compartimos el domingo pasado, más de uno de nosotros ha reclamado frente al cielo, diciendo: Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿O por qué permitiste aquello? Aún con dolor profundo, el Señor mismo no condenó la actitud de María ni de Marta. Y vimos justamente y meditamos en eso, cómo el Señor en su misericordia, en su bondad, en vez de demandar reverencia, aún pudo consolar a cada una de ellas en su tiempo. No sé cuántas veces he levantado la voz al cielo y he dicho algo así. De repente tú también puedes identificarte conmigo. Pero lo que sabemos cada uno de nosotros es que en medio de todo eso el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que el Señor nunca llega tarde. Simplemente puede ser que nosotros no entendamos lo que el Señor está haciendo para glorificarse. La gloria del Señor sigue siendo lo principal en nuestra vida. Solamente Dios llamó a pecadores para que podamos darle la gloria. El Señor no llamó a ningún ungido nuevo. El ungido es Cristo y habita en nosotros. Pero cada uno de nosotros, a pesar de ser pecadores, es llamado para darle gloria a Él. Y otra vez nuestra decisión frente al Señor debe ser: Dios, aunque me duele, aunque no entiendo, Dios, quiero vivir para tu gloria. Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo, pero glorifícate tú, Señor, que eso es lo importante. Y cuando pienso en esto como tú, seguramente también tiemblo, porque estoy seguro que lo que el Señor haga puede ser que no me guste, pero el Señor se va a glorificar. Él va a ser levantado a pesar de tu vida y de mi vida. La conversión real siempre fue un llamado de vida o muerte. Y el peligro para nosotros es permitir que el cristianismo social, que el cristianismo cultural, que el cristianismo cómodo o el cristianismo simplemente buscando los beneficios del hombre nos atraiga tanto que nos perdamos. Podamos aferrarnos a una sana doctrina, podamos volver al principio y decir: Señor, tú me has hecho para ti y quiero vivir para ti. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, versículo 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Pueden sacar muchísimas interpretaciones de esta porción, y aún algunas muy respetables. Pero Jesús llora en medio del llanto de Marta, de María y de los amigos de Lázaro, que están sufriendo a causa de esta miseria tan grande que es ver la muerte entre nosotros. Ellos están llorando como cada uno de nosotros lloraría por quien ha partido. No le voy a ver más. No voy a estar con esta persona amada más. Y aún si tenemos esperanza en la vida eterna para encontrarnos en el futuro, aún no puede ser consolado rápidamente nuestro corazón, ni con la más grande esperanza bíblica. Porque cuando ha partido alguien que amamos, nos quebramos totalmente. Esta es la realidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, no puedo encontrar otra interpretación sino la que la misma Biblia interpreta.
Y vemos al Señor Jesús conmovido, quebrado por causa del dolor que están viviendo otros, y llora juntamente con ellos. La misma Escritura debe ayudarnos a entender esto. Podemos especular para hacer teología de una manera responsable, y simplemente diremos: yo creo que esto es así. Pero cuando empezamos a buscar el contexto en la misma Escritura, entonces podemos confiar en que estamos lo más cerca posible de una sana interpretación. Romanos 12:5 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es el Espíritu Santo de Dios que está dirigiendo las palabras del apóstol Pablo. Está dirigiendo la escritura de esta carta para la iglesia de Roma. Y le está mostrando que cada uno de nosotros debe vivir de esa manera empática. No simplemente ya va a pasar, está en el cielo, no te preocupes. Y aún Jesús, pudiendo decirles: no llores, yo lo voy a resucitar, se conmovió con el llanto que ellos estaban viviendo, ese dolor, ese sufrimiento. Y creo que el Señor también nos permite ver su humanidad, 100% humano, 100% Dios. Y en este momento, así como Juan hace esta diferencia y nos muestra con claridad que podemos creer que el Señor nos entiende, porque el Señor se hizo hombre y el Señor sabe nuestro dolor y sabe de lo que es sufrir. En Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Y no veo otra cosa en la Escritura que a un Cristo que está viendo el dolor y que está viendo el llanto y está compartiendo de ese llanto y de ese dolor con aquellos que ama. Dios utilice nuestras vidas de la misma manera. Y a pesar aún de todo, podamos ser cercanos a quien sufre y no le traigamos un consuelo tan ligero. Será mejor aún que cualquier palabra y llorar con ellos. Que no se hagan fiestas en el cementerio. Es el tiempo de llorar, es el tiempo de quebrarse, porque aún los que van al cielo y podemos tener esperanza de que van a estar con Dios, han partido y ya no están para nosotros. Por lo tanto, seamos cercanos a ellos. Y si aún nunca hemos vivido la muerte de alguien cercano y no lo entendemos, de todas formas, lloremos con los que lloran. El versículo 37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? La respuesta, ¿cuál es? Claro que sí. Claro que sí, el Señor todo lo puede. Absolutamente Él podía haberle dado salud cuando Él estaba enfermo, como oramos constantemente por aquellos que están enfermos y vemos aún sanidad en unos parten, otros se quedan en la voluntad del Señor. El Señor escucha nuestro clamor, la iglesia está orando y nos gozamos cuando hay buenas noticias y queremos consolar a aquellos que no han recibido lo que han pedido, porque el Señor sigue siendo soberano. Versículo 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Como dije antes, aún en enseñanzas anteriores, realmente no veo en Marta ni en María una fe que pueda esperar de alguna forma la resurrección de su hermano. Si ellas hubieran estado seguras de que el Señor iba a resucitar a su hermano,
Entonces le hubieran dicho: Señor, qué bien que llegaste, porque está en la tumba, por favor, pasemos allá y resucítalo. Marta no hubiera hablado respecto a su fe en la resurrección de los muertos, creyendo que como todo hombre va a morir y luego va a estar en un juicio, será eternamente echado en el infierno o disfrutará eternamente de la gracia y presencia de nuestro Señor. Y en esta fe simplemente se queda ella reconociendo que esto es verdad, pero en absoluto vemos que hay una esperanza de una resurrección. Cada uno de nosotros, si hubiera estado seguro en ese momento de que el Señor iba a resucitarle, jamás hubiéramos dicho: es de 4 días y él. Porque sabríamos que el Señor puede hacerlo todo y que aún nada puede impedirle, ni los 4 días de muerte. El Señor había esperado 4 días y realmente creo que lo esperó específicamente para que su gloria sea mayor delante de los hombres y los hombres crean. Podía haber Pablo resucitado a Tíquico cuando cae ese momento después de que él está predicando toda la noche. Cae muerto Tíquico, se acerca el apóstol Pablo, se echa encima y le sana, le resucita. Podía haber el Señor resucitado a Pablo cuando fue apedreado y estaba dado por muerto, y los judíos sabían matar en el apedreamiento, así que estaban seguros de su muerte y le dejaron, y fue levantado por el Señor, y creo que esto es así. Podía haber resucitado la hija de Jairo y diciendo el Señor: ya está sana, ve y pueda gozarse aún el padre de ver a su hija sana. Resucitación, algo que el Señor había hecho de una u otra manera y se había manifestado a través aún de Pablo. Pero en este momento eran 4 días de muerto. Ni siquiera Marta y María, que estaban tan cercanos a nuestro Señor, podían creer esto. Y de repente el Señor está haciendo una obra en contra de toda lógica para ser glorificado. La pregunta para ti y para mí es: ¿en verdad crees que el Señor puede hacer lo que Él quiera? A pesar de todo lo que vean nuestros ojos, el Señor sí puede. No es un tema simplemente de creerle, sino de estar seguros que es así. Porque no va a depender el Señor de tu fe ni de mi fe para hacer las cosas. Cuando el Señor hace algo y deposita fe en alguien para que esto suceda, es que lo hace así. Pero en este caso y en otros casos, los muertos no tenían ninguna fe y fueron resucitados. No le preguntaron al muerto si creía que podía ser resucitado, sino que el Señor hizo su voluntad sobre todo, y aún en contra de la falta de fe. En el versículo 40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Le está diciendo a Marta: Marta, tú no crees. Y yo te estoy alentando hace cuánto de que creas en verdad para ver la gloria del Señor. Y Marta, sin poder creer todavía, pudo ver a su hermano resucitado. Es muy importante detenernos en esta parte por un momento. Es muy importante porque las doctrinas falsas siguen predicando sobre tu gran fe y la gente se sigue glorificando a sí mismo porque tiene tanta fe que todo le va bien o que todo sucede por su fe. Si la Biblia desde el principio nos muestra que toda la gloria es para Dios y que la fe es un don, entonces podamos recibir la gracia del Señor, los milagros de Dios y todo lo que el Señor tenga que hacer basados en su soberanía. Y que si Dios nos da fe o no nos da fe, no va a ser lo determinante para ver el milagro, para ver lo que el Señor quiere hacer. La fe es un don de Dios. 1 Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Cuando vemos nosotros los dones que recibe la iglesia de Jesucristo en 1 Corintios 12, vemos que la fe sigue siendo un don de Dios. Por lo tanto, Dios no depende de nadie, sino que le puede dar fe aún al más incrédulo para que crea, y aún puede hacer la obra sobre aquellos que no creen, porque Él es un Dios soberano.
Marta, la fe que Dios le había dado debería haber sido una fe que pueda creer aún en todo, porque era una fe dada por Dios. Pero nuestra limitación humana es la misma de la limitación de Marta, que no puede aún, recibiendo esta fe de salvación, aún hay cosas que no puede ni siquiera esperar que puedan suceder. Aún su fe flaquea. Entendiendo todo esto, sabiendo que la fe viene de Dios, que como dice Hebreos 12:2, Él es el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, podemos estar seguros que si encontramos en la Escritura alguna cosa tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la fe, está relacionada a ese don de Dios. La mujer que ungió con perfume los pies de Jesús, que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 7. La mujer que sufría el flujo de sangre por 12 años del Evangelio de Lucas 8. El único leproso que volvió a Jesús para dar gloria a Dios de los 10 que habían sanado de Lucas 17. Y el ciego de Jericó que gritó en el camino: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A quien Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Habían recibido vida porque estaban muertos en delitos y pecados, y fe para creer que Jesús era su única esperanza, porque la fe es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así vamos a poder ver que la Escritura no va a cambiar al respecto. Siempre será la gloria para Dios. El pastor no tendrá gloria personal. No existen los ungidos, no existen los apóstoles, no existen los profetas. Solo son falsos, porque Dios tiene toda la gloria. Y el Señor levantó una iglesia para que cada uno de nosotros reconozca que todo don perfecto desciende de lo alto, que todo lo bueno viene de Dios, y que el Señor es soberano para hacer como quiere. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me enviaste. El Señor Jesús vivió como hombre, dio ejemplos en medio del contexto cultural que vivía. Nos dejó la Escritura en lenguaje humano, en un contexto gramatical, histórico, de tal manera que cada hombre podía acercarse a él y aún a las Escrituras y decir: ahora entiendo. ¿Por qué? Porque no habló ni siquiera en lengua espiritual o espirituosa o angelical, sino nos dejó en un idioma que podemos entender a través de una y otra traducción. El Señor aquí también se presenta como alguien que puede ser comprendido por los demás, diciendo: Padre, gracias porque me has escuchado. Y los demás dicen: es real, el Padre le está escuchando. Estamos viendo un milagro tan grande, está resucitando un muerto de 4 días, el Padre le ha escuchado. ¿Y para qué dice esto? Dice el mismo Señor Jesús, lo dice de esta manera: yo sabía siempre, versículo 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Vemos esa grandeza en medio de su poder, en medio de su deidad, y el Señor se hace hombre, habita entre nosotros y nos puede dejar una herencia clara, una doctrina clara, nos deja un camino claro que podamos entender. Cuando nos encontramos con algún misterio bíblico y de repente aún los más grandes teólogos están discutiendo sobre esto, y aún con buena doctrina ambos no están de acuerdo, es porque puede el Señor haber dejado algunos misterios para Él y no para nosotros. Pero todo lo que salva, todo el Evangelio ha sido claro, para que cada uno de nosotros pueda acercarse a Él y pueda recibir salvación. Qué cosa maravillosa. Nosotros no nos acercamos a un niño y le decimos: hijo, si entiendes esta frase, vas a tener tu recreo. Dominicus babicus moribundus est. Te lo dejo para ti. Ninguno de nosotros haría algo así con un niño, como el Señor tampoco hizo con nosotros algo así.
Hoy día están tratando de volver al judaísmo y están tratando de hablar en hebreo constantemente y utilizar una y otra palabra en hebreo, y se sienten bastante interesantes como aquellos que están volviendo a las raíces hebreas, y solo están trayendo confusión para que la cosa que Dios nos presentó tan sencilla ahora parezca tan mística, tan rebuscada, y pocos lo entienden. Gracias al Señor por su evangelio, que es tan claro para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así el Señor entonces habla al Padre y le dice: esto es por ellos, para que ellos puedan creer que tú me has enviado, Señor. Versículo 43 y 44 para terminar. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Me gustó escuchar al pastor David Jeremiah decir que Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Ven fuera. Lázaro, ven fuera, utilizando el nombre de Lázaro. Y el predicador decía: si el Señor hubiera dicho ven fuera, seguro que se hubieran levantado todos los muertos, por el poder que hay en Él, que Él es el poder de la resurrección. Por lo tanto, dijo específicamente: Lázaro, ven fuera. Y él salió. Los judíos embalsamaban los cuerpos con perfumes y vendas. El Señor también podía haber hecho que desaparezcan las vendas y que Él salga sin una sola. Sin embargo, le plació que sea tan evidente que era un muerto de 4 días, que todavía aún estaba con vendas. Lázaro no hizo nada, pero recibió vida cuando estaba muerto. Así nosotros, dice Pablo, recibimos vida cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro no tuvo fe para recibir su milagro. Él estaba totalmente muerto. Habían pasado 4 días. Aún Marta, su hermana, que estaba tan viva y creía tanto en el Señor, estaba entregada a Él, no tuvo la fe suficiente para producir nada. El Señor sí lo hizo. La resurrección de Lázaro hizo que muchos creyeran en Jesús, y simplemente Lázaro murió para ser resucitado. No fue la gran obra de Lázaro en la historia bíblica, aún en medio de todo su contexto, para poder predicar al Señor y que otros puedan creer. Simplemente fue un objeto, por decirlo así, que Dios utilizó para glorificarse, y su resurrección fue el testimonio tan grande que trajo a través de esto tantas vidas para Él. Podemos concluir que Él nos dio una nueva vida sin que la pidiésemos. Nos salvó sin que hubiéramos hecho algo para merecerlo, y usará nuestras vidas a pesar de nosotros para recibir gloria, estemos aptos o no. Rindámonos al Señor, aquel que no se ofendió cuando Marta y María le reclamaron irreverentemente por la muerte de su hermano y la falta de su presencia en ese momento. Reconozcamos que Él es quien da vida a los muertos y puede hacer lo mismo con nosotros. Podamos ver su misericordia por habernos llamado a una nueva vida sin que ni siquiera hubiéramos tenido la fe suficiente para recibir esta vida. Confiemos en su poder para salvarnos y no en lo que podamos hacer nosotros para poder merecerlo. Pongámonos de pie y